Ya estamos de vuelta y lo hacemos para contarles que el 81% de los niños y niñas y también de los adolescentes cree que los adultos solo respetan sus derechos algunas veces. Esto es parte de un estudio de opinión que se realizó por parte de la Defensoría de la Niñez en todo nuestro país, una segunda encuesta hecha después del 18 de octubre, que revela además también que la mayoría de los niños presenta síntomas que están asociados a cuadros postraumáticos, producto de los hechos a los cuales estuvieron expuestos, sobre todo a la excesiva violencia. Queremos conocer más de este informe, de lo que implica. Tenemos ya la comunicación con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Viviana, bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es bien importante señalar que este estudio tiene varias dimensiones, sobre todo también un rango de edad bastante amplio. Estamos pensando en niños de 10 a 17 años y tiene aspectos tanto cualitativos como también cuantitativos. ¿Cuáles son los datos más importantes, al parecer de ustedes, que se recogen también en una experiencia también que es bien inédita, de entender cómo los procesos sociales son vividos también por los niños y adolescentes en nuestro país? Claro, son dos estudios los que lanzamos hoy día. El primero, que es el estudio de opinión, que se relaciona precisamente con recabar antecedentes más bien de la vida de los niños, niñas y adolescentes en términos generales, el conocimiento de sus derechos, la percepción en términos de autoestima, de seguridad, de el cumplimiento de sus derechos o no. Y por otra parte, el estudio de efectos de la crisis social en niños, niñas y adolescentes, que efectivamente es más bien cualitativo y que tiene que ver con abordar esa materia. En relación con el primer estudio, bueno, de manera positiva vemos que un 89,9% de los niños, los más grandes, conoce sus derechos. Esto baja un poquito en los de ciclo básico a un 54%, pero es una noticia que da cuenta de que hay que seguir ahí trabajando en la promoción de los derechos. Pero luego tenemos un resultado que es bien importante de mirar como sociedad, como Estado, y que tiene que ver con que un 81% de quienes participan de esta encuesta estiman que los adultos solo algunas veces respetan sus derechos. Lo que es significativamente importante desde la perspectiva de qué es lo que están viendo y cómo están sintiendo los niños, niñas y adolescentes su relación con nosotros los adultos. Y en este sentido, dentro de los derechos que menos se respetan, según la encuesta y los resultados, precisamente está el derecho a la igualdad y a no ser discriminados, y también el derecho a dar sus opiniones y a que efectivamente puedan participar, que es bien coherente también con lo que nosotros como Defensoría de la Niñez constatamos permanentemente en esta sociedad y el Estado bien adultocentrista, ¿no es cierto?, que sigue sin considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. También hay otras cifras que son particularmente preocupantes y necesarias de atender, como la que se relaciona con que más de la mitad de los niños refiere haber hecho o haber sido víctima de que alguien lo haya hecho sentir mal en algún momento. En general, eso se asocia a situaciones que tienen que ver con su apariencia física, con su cuerpo, pero cuando vamos a grupos más particularmente vulnerables de los niños, niñas y adolescentes, como los niños que pertenecen a pueblos indígenas, que tienen discapacidad, que son migrantes o que tienen o están dentro de lo que se considera la diversidad sexual, los porcentajes de sensación y percepción de discriminación aumentan. Y eso es algo que evidentemente demanda de la intervención y de la necesidad de entender que nuestra relación con ellos tiene que ser distinto. Por otra parte, está el otro estudio, ¿no? El que yo te comentaba, que tiene que ver con los efectos de la crisis. Y ahí hay resultados que son dolorosos, ¿no? Como, por ejemplo, que los niños que participan dan cuenta de sintomatología asociada al estrés postraumático, particularmente por los hechos y las vivencias que tuvieron que experimentar. Una situación que se refleja también en cómo explícitamente manifiestan sus recriminaciones al actuar policial en los lugares en los que ellos viven y cómo esta situación de complicación se agudiza particularmente en las y los adolescentes. Hechos que obviamente demandan de una intervención muy importante de parte de los órganos del Estado. Sin duda, y además también que se puede constatar la intención o por lo menos cómo tienen súper claro una mayor participación. Y cuando uno lo piensa, tanto en estos dos estudios, lo que se refleja es cómo
como sociedad finalmente avanzamos para no seguir repitiendo ciertos patrones, lo que tú decías, discriminación, desigualdad, y que ya se expresan tan tempranamente, ¿no? ¿Cómo ves también tú lo que uno puede tomar como aprendizaje respecto a lo que ellos están diciendo, las nociones que ya tienen de ciertas situaciones, y cómo incorporar también este contenido en, por ejemplo, sus procesos educativos, sus procesos de formación? Bueno, es fundamental y yo creo que el cambio más significativo y contundente sería el que en definitiva en todos los espacios de articulación y de diseño de políticas públicas se considere la participación de los niños, niñas y adolescentes, porque eso efectivamente permitiría que las políticas públicas tuvieran un enfoque de derechos humanos que fueran validadas por ellos en términos de que les hiciera sentido, ¿no es cierto?, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que les va a afectar. Tú ves el estudio de opinión y, por ejemplo, casi la mitad de los niños de ciclo básico se sienten inseguros al caminar solos por las calles de su casa y estar en el colegio. Y eso demanda ser acogido, particularmente hoy día si pensamos que se lanzó la ENUS, ¿no es cierto?, donde se habla de la percepción de inseguridad. Pero ahí no aparecen niños, niñas y adolescentes entrevistados para saber qué es lo que piensan. Entonces acá hay un elemento de juicio que debe ser considerado, integrado en el diseño de políticas públicas de seguridad, los espacios en las comunidades, los lugares donde los niños pueden jugar, desenvolverse. O tú te das cuenta también, como por ejemplo, y en razón de la nota que estaban analizando anteriormente, que hoy día se cumple un año del fallo de Quintero y Puchuncaví, donde nosotros fuimos querellantes y se ganó ese recurso de protección. En un 79% los niños, niñas y adolescentes que participan de este estudio dan cuenta de la importancia que para ellos tiene el medio ambiente. Y tú tienes ahí a niños y niñas que siguen viviendo, a pesar de un contundente fallo de la Corte Suprema, en la contaminación porque no se ha cumplido lo que el Poder Judicial ha instruido cumplir por la autoridad administrativa. Entonces, todo esto te demuestra que si tú lograras integrar como Estado y convencerte de que tu deber, al menos en Chile desde el año 90, de respetar la Convención de los Derechos del Niño involucra a ser partícipes de los diseños y de las decisiones e implementación a este grupo de la población, indudablemente puedes impactar favorablemente en su desarrollo, particularmente si consideramos la grave situación de crisis sanitaria, social, de derechos que estamos viviendo desde el 18 de octubre en nuestro país. Sí, ya eso también precisamente te quería llevar en tu opinión respecto a cómo han sido estas últimas semanas tan impactantes desde el punto de vista de lo que significa esta crisis sanitaria, pero con sus implicancias sociales y económicas, y también sobre todo en niños, en cómo, por ejemplo, los procesos de aprendizaje están en cuestionamiento, cómo muchas de las desigualdades que ya teníamos en la educación se pueden ver exacerbadas, también la que tiene relación con, por ejemplo, ser pacientes en situaciones complejas. Hay hospitalizaciones domiciliarias que no se han respetado, cierta reglamentación que existe en nuestro país precisamente que tiene que ver con eso, y hasta, por ejemplo, los niños que son hijos de padres que trabajan en la salud. Hay un sinfín de temas en este momento bien urgentes, ¿no? ¿Cómo han podido monitorear ustedes todas esas situaciones? Bueno, con bastante dificultad, porque lamentablemente no recibimos respuestas de parte del Ministerio de Salud en muchas peticiones que hemos hecho formalmente de que se intervengan en distintas áreas. En ese sentido, Viviana, yo formulé una petición bien concreta a la Mesa Social COVID representada y liderada por el ministro Blumel, que era poder sentarnos en una mesa todos aquellos actores que nos relacionamos con el trabajo con niños, niñas y adolescentes y poder articular la generación de parte del Estado de Chile de medidas que también atiendan a la crisis que están viviendo los niños, niñas y adolescentes hoy. Ellos están siendo víctimas hoy día de esta crisis que no solo es sanitaria, y si seguimos sin verlos y por tanto sin atender a lo que necesitan, nos encontramos con las cosas como las que tú describías. Por ejemplo, la inexistencia de protocolos para que se produzca el acompañamiento de los niños que están hospitalizados. O sea, hoy día tenemos una experiencia súper positiva en el Hospital Eloísa Díaz de la Florida, donde se ha dicho, nosotros, nuestra prioridad son los niños y por lo tanto se describe un protocolo de acompañamiento permanente de adultos significativos a los niños, niñas y adolescentes. Eso debe ser una política pública nacional. No solo basta las visitas a los niños. ¿Qué pasa con los niños que están en situación de discapacidad? El otro día conocíamos un caso dramático de una niña con síndrome de Down que no se le permitió a su mamá estar en el lugar y eso motivó que ella se la llevara porque no la iba a dejar sola. O sea, el tema educacional es un tema relevante, indudablemente, pero solo se ha visto a los niños desde la perspectiva de las medidas y de la intención declarada por el Ejecutivo desde la relevancia que tiene el aprendizaje y el nivel educacional. Sí. Pero el impacto de esta crisis es mucho más grande. O sea, la preocupación de los niños
de la crisis social es declarada en el estudio de efectos de la crisis que nosotros tenemos. Les preocupa que la situación de sus familias mejore, que las condiciones de vida mejoren. Y cuando tú estás viendo hoy día que los papás están saliendo a trabajar, que eso les puede contagiar, o están viendo o están expuestos a que efectivamente sus papás no tengan trabajo y por lo tanto eso genera una situación de pobreza significativamente compleja, son temas que a ellos también les afectan y que si no los miramos en perspectiva para abordar la contingencia, pero también para proyectar cómo hacernos cargo de manera articulada todo el Estado con la finalidad de protegerles debidamente la salud mental, en fin, un montón de otros espacios, lisa y llanamente no vamos a poder responder y eso va a generar un impacto muy dañino en ellos y en ellas que nosotros hemos pedido insistentemente evitemos, pero hasta el momento desafortunadamente eso no ha sido entendido. Absolutamente, y sobre todo porque hay herramientas, muchas veces tienen que existir respuestas multidisciplinarias y el estudio que ustedes realizaron precisamente ya constata cómo ellos sin duda sienten los efectos de lo que ocurrió en la crisis social de fines de octubre y esto sin duda también se va a replicar en esta situación sanitaria que estamos viviendo. Patricia, te agradecemos muchísimo el tiempo y obviamente la invitación está hecha a revisar con detención estos dos informes. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén